Buenas tardes entonces, empezamos con la clase del viernes 14 de mayo. Les comentaba que como no tenemos feriado puente el 24 de mayo, tenemos una clase más en el cronograma, con lo cual pienso rebobinar un poquito lo de la clase pasada y completar los temas de la práctica 6, que es la observación del movimiento desde distintos sistemas de referencia. Entonces, la práctica 7 tiene un tema nuevo, re importante, que es el de trabajo y energía. Creo que lo subió hoy Arles a la página, ya está lista. Vamos a empezar con esos temas el lunes que viene. Bien. Entonces, estamos hablando de tener dos sistemas de referencia. O sea, un lugar donde pararse y donde uno pone los ejes. A este sistema la otra vez lo llamamos S1 y hoy lo voy a llamar directamente SI, por inercial. Porque para hacer dinámica saben que es importante tener un sistema inercial, donde valga la segunda ley de Newton. Entonces, siempre que hagamos comparación de sistemas en la práctica, es importante que uno sea inercial, porque ahí sabemos trabajar, y el otro, lo que sea. Y como les contaba, el otro sistema puede ser, bueno, que tenga los ejes paralelos a este y no rote, o que rote sobre sí mismo, y de eso todavía no habíamos hablado. Entonces, tenemos un sistema inercial que voy a llamar, bueno, al SI al sistema, al punto de origen lo voy a llamar O sub I, a los ejes los voy a llamar X, Y y Z, eventualmente, y otro sistema de referencia que en la clase pasada estaba dibujando en rojo. Vamos a tratar de hacer el sistema azul y el sistema rojo para que sea más fácil de leer o de hablar, que es otro lugar físico. Vamos a hacerlo acá abajo, donde alguien se para. Este es el sistema S', como pusimos la otra vez. En este sistema alguien pone sus ejes. Vamos a poner sus ejes, los vamos a llamar X' y Y'. Y los dos observadores, o los observadores que están en los dos sistemas de referencia, miran el movimiento de una partícula, la partícula de masa m en un punto P, que vamos a estudiar, y los dos la describen desde su punto de vista. ¿Okay? Estoy pasando en limpio un apunte para que tengan escrito sobre estos temas, y tomé un apunte viejo y la notación no es la misma. En lugar de llamar O y O', lo llamé O1 y O2. No es gran problema, pero permítanme chequear y díganme si estoy usando ahora la misma notación que la clase pasada, para no marearlo. Después cuando lo lean lo pueden ver con tiempo. Era O y O', ¿no? Sí. Ok. Perdón. Entonces, cuando los dos observadores ven a la partícula, uno le asigna una posición que se va a llamar R, porque es el sistema original sin prima, y el otro le asigna una posición que se va a llamar R'. Hasta ahí vamos bien, lo que haría cada uno desde su sistema. Y como son dos sistemas distintos, vamos a tener cuidado de relacionarlos entre ellos, y la posición del punto O', origen del sistema S', respecto del observador azul, es una posición, un vector posición, que lo llamé con R mayúscula. Y hasta ahí todo tranquilo. Y a ver si quieren comentar. Insisto que quiero frenar un poquito el ritmo que puse la vez pasada. Comentarios. Razonable que uno se preocupe por estas cosas. Si dos observadores distintos miran el mismo problema, comparar cómo lo ve cada uno. ¿Sí? Vamos. Entonces, la relación básica que hay en esta figura, la vamos a usar toda la clase, o en todo el tema, es que este vector negro más este vector rojo dan este vector azul. Suma de vectores. R en negro más el rojo, R',
lo mismo que el vector azul R. Y el otro ingrediente es que esto que dibujo, lo que uno dibuja es como una foto, sacada en un momento, en un instante de tiempo. Esto depende del tiempo. O sea, uno va a pensar típicamente que el sistema inercial, que es el bueno, el que trabajamos, está fijo, y el otro se está moviendo. En realidad no hay nada fijo en el universo, sino que cada cosa se mueve respecto de donde la miremos. Pero la idea de trabajo va a ser, este es el tranquilo, el fijo, este es el que se mueve, y entonces por eso usamos este vector R negra desde el fijo hasta el móvil para hablar del movimiento de este punto prima. Decía que esta posición R mayúscula depende del tiempo, porque este punto se mueve respecto al sistema fijo. Esta posición, que es la de la partícula, respecto al sistema fijo, depende del tiempo, porque la partícula se mueve. Y esta posición en rojo, R', respecto de S', posición de la partícula respecto a S', también depende del tiempo. Y en principio por dos motivos depende del tiempo. Uno porque la partícula se mueve y otro porque el sistema se mueve. Pero todo queda enganchado ahí, escondido, opuesto en que la posición es una función del tiempo. Y traté de insistir la vez pasada en que, bueno, lo voy a poner acá, perdón, que las cosas dependen del tiempo. En esto estaba pensando. Y traté de insistir la vez pasada que hay dos partes de la clase o del tema. Uno es cuando los ejes azules y los ejes rojos son paralelos. Donde se mantienen siempre, bueno, más que paralelos, lo que quiero insistir es que si esto es en un momento, en otro momento siguen paralelos, se mantienen paralelos. O sea, los ejes rojos no van a estar dentro de un ratito rotados respecto del azul. Si rotan, también lo tenemos que ver, pero es otro caso. Y es el que vamos a ver nuevo hoy. A nivel repaso, si los ejes son paralelos, lo interesante, lo que facilita la cuenta, es que los versores que usamos para escribir componentes, el i acá y el i' acá, son el mismo, ni siquiera tengo que poner prima, porque estoy en el caso en que me aseguro de que los sistemas son así, con ejes paralelos entre sí. Y entonces, lo mismo con el j, que uso para el sistema azul, es el mismo j que uso para el sistema rojo. Y el k, si pongo el eje z, que uso para el sistema azul, es el mismo k que uso para el sistema rojo. Vale decir que cuando uno estos vectores los descompone en componentes, la receta de descomposición es la misma para los dos. O sea, lo que es componente x para uno es componente x para el otro. Lo que es componente y para uno es componente y para el otro. Y z para uno es z para el otro. No se mezclan las componentes. Y eso es lo que hace que la primera parte sea un toque más sencilla. Entonces, lo que uno hace con esta relación básica, insisto que es la relación básica que la sacamos del dibujo, nada más, es el planteo, y después la trabajamos. Cuando la trabajamos, nos sale que bueno, la voy a escribir de la manera que la escribí la otra vez, y voy a usar un solo color para no marearme. De esta relación básica despejé, si no recuerdo mal, que R' de t es R de t minúscula menos R mayúscula de t. Posición del objeto respecto de S', o prima, posición del objeto respecto de O, posición relativa de O' respecto de O. Si uno deriva respecto del tiempo, lo voy a poner acá como un cartelito al costado, derivo respecto del tiempo, obtengo componente a componente, porque las componentes no se mezclan, la derivada de R' respecto del tiempo es la velocidad prima. O sea, la velocidad que observa, la velocidad de la partícula que observa el tipo que está en el sistema azul. Y eso es igual a la derivada de R respecto del tiempo, que es v, como siempre, la velocidad de la partícula respecto del tipo que... Perdón, v' era el respecto del O'. Creo que dije mal recién. V' respecto de O'. Es v respecto de O. Y la derivada de la posición relativa
de S' respecto de SI es la velocidad del sistema S', que la llamamos con B mayúscula. B o en el apunte que estoy escribiendo le puse BR, porque es la velocidad del punto R, la velocidad del vector R, y R de relativa. Pero sigamos la clase como estábamos la vez pasada. ¿Vamos hasta ahí? Ah, perdón. Perdón. Que para no mezclar colores, no me detengo en cambiar de color, pero lo que es prima mejor lo subrayo en rojo. Lo que es respecto al sistema azul sin primas lo subrayo en azul. Y lo que es relativo de un sistema respecto al otro, que estaba en negro en el dibujo, lo subrayo en negro. Si se ve, para no marearnos, para poder seguirlo. Y si derivo respecto del tiempo nuevamente, que sea la derivada segunda respecto del tiempo, cuando derivo la velocidad B', obtengo la aceleración A'. Le hago la marquita que está en rojo, que es la aceleración del objeto respecto al sistema rojo. Y eso es igual a la derivada de B respecto del tiempo, que es la aceleración, sin prima, que es entonces en azul la aceleración de la partícula respecto al sistema azul. Y a esto le tengo que restar la derivada de B respecto del tiempo, B mayúscula, velocidad relativa, que es la aceleración, con mayúscula, aceleración relativa del sistema S' respecto al sistema azul. Y la subrayo acá en negro. Pregunto, ¿hasta acá? ¿Están de acuerdo? ¿Hay preguntas? ¿Algo que se imaginaron distinto? ¿Cómo va? Busco lo que se me cayó mientras. Los animo a participar si me acompañan y así nos entendemos. Bien. Pregunta, Violeta. Gracias por preguntar. Lo mismo que vimos la vez pasada. Estoy de repaso. Lo mismo que vimos la vez pasada, estoy en repaso. Entonces, ¿cuándo va con prima y cuándo no va con prima? Es la forma que tengo de anotarlo. Pero lo importante es que un mismo objeto lo quiere describir una persona que está, ponele, parada en tierra, en el suelo, y otra persona que está parada en otro lado. Le decían un vagón de subterráneo, por lo dije acá abajo. O en un avión que está allá arriba. O en un auto que está yendo para aquel lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cambia. Tenemos dos descripciones de la misma física, del mismo problema. El problema es un objeto moviéndose. Tiene masa m, tiene fuerza, obedece a la segunda ley de Newton, en un sistema inercial. Todo lo que hemos hecho hasta ahora. Digo cómo se mueve, qué posición tiene, qué velocidad tiene, qué aceleración tiene. Pero lo digo como lo ve un observador y como lo ve otro. Entonces el tema que nos preocupa es relacionar lo que ve uno y lo que ve el otro. ¿Sí? ¿Me explico con el planteo? Porque si no son cuentas que no significan nada. ¿Violeta? ¿Sí? Ok, buenísimo. Y gracias por preguntar, porque si no, no logro transmitirles algo. Entonces, lo que estoy escribiendo acá son las relaciones de cómo ve las cosas, de cinemática. El que está en el sistema rojo, posición, velocidad y aceleración, como las mide desde acá, con posición, velocidad y aceleración en azul, como se miden desde acá. Y las relaciones de que no son iguales. No es R igual a R', ni B, no es R' igual a R, ni B' igual a B, ni A' igual a A. Es corregido. La posición relativa, la velocidad relativa y la aceleración relativa del sistema rojo respecto al sistema azul funcionan como corrección o como cambio, como adaptación. Esto yo lo llamaba que estas fórmulas sirven para traducir lo que ve uno y lo que ve el otro. Y en la física uno mide cosas. Entonces, si el que está en el azul midió la velocidad y le da tanto,
y conoce la velocidad v mayúscula del sistema rojo respecto de él, puede hacer alguna cuenta para saber qué es lo que va a medir que está en el sistema rojo con sus propios instrumentos. Sí. A las nubes también se las puede considerar con masa. ¿Puede calcular su trayectoria? Sí. Las nubes serán livianitas, pero están hechas con gotitas de agua. Sí. Cuando digo sistema de referencia y hago este sombreadito, estoy pensando en un lugar donde me puedo parar. Naturalmente pensamos en algo sólido donde me puedo parar y atornillarme al piso. Pero uno puede pararse en distintos lugares, idealmente. Y por ejemplo, qué sé yo, te subís a un barrilete y vas en el barrilete. Y te subís a la nube, imagínate que vas en la nube. ¿Sí? Como en tantos dibujitos animados que viven ahí arriba de las nubes. Entonces, una nube es un objeto. Y cuando digo sistema de referencia, digo pararme arriba de un objeto. Acompañarlo, ir siempre arriba de ese objeto. Y si el objeto se mueve, yo también me muevo. Yo soy el que observa, el que está acá, el que está allá. Y lo que observa, en particular la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto que está observando, depende de dónde estás parado. ¿Sí? Depende de dónde estás parado. Bien, ese es el juego. Y entonces, estas relaciones, que en principio, de repaso, entran en el pizarrón porque es un dibujito, con el cuidado de decir que es cada cosa, un dibujito, una suma de vectores, una forma de despejar de la suma de vectores y derivadas respecto del tiempo que salen sin mezclar las cosas. Y eso funciona bien porque la componente X de esto y la componente X de esto son la misma. O sea, tienen el mismo significado. Componente de X de R' en rojo se va a proyectar sobre este eje. Y componente X de R se va a proyectar R sobre este eje. Pero es el mismo eje, porque los puse paralelos. Entonces todo lo que es componente X va todo junto, lo que es componente Y y lo que es componente Z juntos, o por separado, sin mezclarse. Bien. Hasta ahí el planteo. Entonces, ¿qué es lo que aprende uno primero de estas cosas? Vamos a la práctica. No lo voy a hacer al pizarrón, pero en el apunte que le subo dentro de un rato hay un ejemplo práctico que es así más o menos la cosa. Para parecer los de la guía. Hay un río. Bueno, acá están los bordes del río. Hay un puente arriba del río. Y hay un observador que se para acá. Ese sería el sistema SI. Mide las cosas desde acá. Y entonces él llama X a lo que llama X, llama Y a lo que él llama Y, y vamos. Además, entonces es un observador. En rojo, el otro, cuenta el problema que hay un barco que navega por acá. Vamos a ponerlo acá abajo para que se parezca este dibujito. Y alguien que se para en el barco observa desde ahí. Ese es el sistema S'. Imagínense, un barco grandote parado. Yo me paro ahí arriba y miro las cosas que tengo. Estoy parado en cubierta y miro las cosas que tengo en cubierta. Digo, y si una caja está apoyada en la cubierta y está siempre delante mío, yo voy a decir que está quieta. Pero el que está allá afuera va a decir que la caja se mueve y que yo también me muevo. Si yo estoy acá con una caja quieta para mí, tanto yo como la caja se están moviendo como el barco para el que ves del puente. No les dije, pero el barco anda con una velocidad v mayúscula para este lado. Lo que sería la velocidad v mayúscula, en negro la puse, ¿no? Es la velocidad del sistema respecto del otro. Y en este ejemplo sería que el barco está yendo para este lado con velocidad v. Entonces, el problema pregunta, bueno, el ejemplo plantea, si hay un objeto, como está acá en negro, que es una caja que está apoyada acá, apoyada en la cubierta del barco, y un marinero que está de arriba la mueve, la empuja, y la empuja en esta dirección, perpendicular al curso del río. Entonces, para el sistema rojo, que es el marinero que está de arriba, en rojo, ve que la caja la mueve con una velocidad así, y yo le voy a llamar V'. ¿Por qué prima? Para hacer el ejemplo, estoy llamando prima a todo lo que es visto desde el sistema S'. Entonces, la pregunta es, este objeto
Cuando el del puente lo mira, ¿con qué velocidad lo describe? Y lo tiene que describir con la velocidad que sale de acá. O sea, si te dan B' como data y querés calcular B, desde el sistema azul, sin prima, usas esta y despejás. O sea, vamos a escribir que B, que dependerá del tiempo, es igual a B', que dependerá del tiempo, más, porque paso con signo más, la velocidad relativa del sistema rojo respecto al azul. Y en este caso me hablan de velocidades constantes, así que me olvido que dependan del tiempo. Y bueno, ¿cuál es la velocidad que ve desde en azul, desde el puente, a aquella persona? Signo de pregunta. Tengo esta como dato. B' en rojo en el dibujito. Vamos a poner un rojo acá encima. Y esta B' es en esta dirección. Y yo tengo que sumar este vector velocidad relativa que es en esta dirección. Más vale que esta suma entonces es suma de vectores. Y para hacerla bien necesito poner componentes. O sea, a qué llamamos X y a qué llamamos Y en este problema. Y a qué llamamos X', y a qué llamamos Y', vamos a dibujarlo. Vamos a poner... bueno, pero ya está. X es la dirección del río y es la dirección perpendicular. Y como trabajo con ejes paralelos, no puedo inventar cómo son los ejes del que mira desde el barco. Tengo que copiarlos. Va a ser así. Bueno, ahí se ve acá arriba. X', paralelo a X, y va a ser así Y', paralelo a Y. Bajo esa suposición estoy trabajando. Si las cosas son así, tengo estas fórmulas. Entonces, esta velocidad prima, voy a seguir en negro, se va a escribir como la velocidad prima en módulo por el versor J, porque apunta a la dirección del eje Y'. No pongo J', pongo J porque son lo mismo. Más la velocidad del barco respecto del puente o respecto de la costa, que va a poner en módulo B por el versor Y, porque estoy en el eje X. ¿Sí? Digo, B' era en los ejes rojos, yo podría decir que los versores son Y' y J'. Pero le saco la prima porque son los mismos. Y la velocidad del barco respecto del puente ya era algo que lo mide el sistema azul, ¿no? La velocidad del segundo sistema respecto al primero lo mide el sistema azul, así que usa sus versores Y en este caso. Y J. Entonces se me armó un vector con componente J y con componente Y. La velocidad relativa en azul la voy a poner, que ve el tipo que está en el puente del bloque, es una cosa así. En diagonal. Y espero que este ejemplo les resulte intuitivo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El marinero empuja la caja así, hacia arriba en el dibujo, y el barco arrastra la caja a la derecha en el dibujo. Entonces se componen los dos movimientos, un poco que avanza a lo largo del río, un poco que avanza atravesado con el río, avanza en diagonal. Esta suma vectorial, que es esta fórmula que les cuento, bueno, pone explícitamente, técnicamente, esto que es bastante intuitivo. A nivel velocidades es más o menos intuitivo. A nivel aceleraciones siempre es un poco más difícil de ver. Pero la cuenta sigue y tengo relación para las aceleraciones también. Vamos hasta ahí. Comenté el ejemplo. Parece que hacía falta para que estemos tranquilos con qué estamos mirando. Segunda cuestión. ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Qué pasa con la segunda ley de Newton? ¿Qué pasa con la dinámica? Bueno, aprendimos la segunda ley de Newton. Sabemos que en el sistema inercial, y no en cualquier lado, solamente en los sistemas inerciales, la suma de fuerzas que actúa sobre una partícula, suma sobre el índice I de fuerzas F sub I, es igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Y la aceleración de la partícula es la que vemos en el sistema inercial, o sea, la que no tiene prima. ¿Sí? Miren, voy a retocar un poquito la notación. A ver si ayuda. A lo que era R en azul le voy a poner su índice I mayúscula de inercial. Inercial, inercial, inercial. Inercial. Entonces, que suma de fuerza igual a la masa por aceleración vale solamente si uso la aceleración medida en un sistema inercial.
Y le voy a poner una I ahí entonces para que se vea mejor. Lo que era sin prima, ahora le agregué un cartelito ahí, para que poder hablar más tranquilo. Y mayúscula de inercial diciendo, la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, siempre que yo use la aceleración del sistema inercial. Si no, no anda la segunda ley de Newton. ¿Y qué se ve acá? A nivel de aceleraciones, vamos a borrar que dependen del tiempo para que sea más fácil de mirar. A nivel de aceleraciones, y voy a usar los colores de vuelta. Entonces, lo que era A', permiso, lo pongo en rojo. Es la aceleración que se ve desde el sistema rojo. Lo que era A sub i en azul, lo dejo A sub i porque ya estaba en azul, buenísimo. Y lo que era A mayúscula, aceleración relativa, que estaba en negro por allá arriba, lo pongo con negro. Entonces, la aceleración que ve alguien parado en el sistema rojo, en general no es igual a la que ve alguien parado en el sistema azul. ¿De qué depende? Bueno, si está en negro, está o no está. O sea, si es 0 o no es 0. Y esta A en negro, insisto, es la aceleración de un sistema respecto del otro. Mejor dicho, del sistema rojo respecto del sistema inercial. Si el sistema rojo, donde uno está parado, tiene aceleración, A distinto de 0, A mayor de 0, significa que la aceleración prima es distinta que la azul. Vamos a ponerlo acá. Si la aceleración en negro del sistema rojo respecto al sistema azul es distinta de 0, entonces la aceleración A' que observa el observador en el sistema rojo es distinta que la aceleración que observa el observador en el sistema inercial. ¿Y quién tiene derecho a usar la segunda ley de Newton? El azul sí y el rojo no. ¿Sí? El rojo no puede poner suma de fuerza igual a masa por aceleración porque estaría mintiendo. Suma de fuerza igual a masa por aceleración azul. Es distinta que masa por aceleración en rojo. Entonces, el sistema rojo sí está acelerado. Si hay aceleración no nula respecto a un sistema inercial, resulta que es un sistema donde tenemos problemas, donde no podemos usar la segunda ley de Newton. Entonces, voy a dejarlo, a ver si queda más explícito acá. No podemos decir, vamos a poner un distinto, que la suma de fuerzas, me pregunto si es igual y resulta que no es igual a la masa por la aceleración prima si uso la aceleración prima del sistema rojo. O sea, no vale usar la segunda ley de Newton. Y no es culpa de que esté mal lo que dijo Newton, es culpa de que estoy parado en un sistema que no es bueno. Un sistema como el rojo, con aceleración respecto a un sistema inercial, no es un sistema bueno para hacer dinámica. O sea, para hacer estudio de fuerzas y aceleraciones. Entonces, si la aceleración del sistema rojo es distinta de 0, el sistema rojo se dice que es no inercial. No inercial. Es el aviso, cartelito importante para decir, ojo, no vayas a plantear segunda ley de Newton ahí, porque no funciona. Entonces, si, voy a ponerlo por acá, si la aceleración del este respecto de este, que es la derivada segunda de la posición, R mayúscula, respecto del tiempo, 2 veces, es distinta de 0, entonces el sistema S' es no inercial. Y más allá de ser un nombre, que es el que se usa, se tiene que aprender, el aviso es, mirá, en este sistema ni se te ocurra poner suma de fuerza igual a masa por aceleración, porque no va a andar. El conjunto de leyes de Newton empieza por la primera ley. Dice, existe algún sistema en el universo donde un objeto libre de fuerzas, cuando lo miro, tiene velocidad constante, no tiene aceleración. Y eso no pasa en cualquier sistema, pasa en algún sistema del universo. Ese sistema se llama inercial. Y la segunda ley de Newton dice, si nos paramos en ese sistema inercial, podemos decir que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y lo hicimos durante la práctica 4 y la práctica 5. Pero ahora viene la discusión. Y si nos paramos en un sistema que es así, no es inercial, no uses la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque para los problemas? Mirá,
si tenés algún sistema de estos complicados, y tratá de trabajar en el inercial. Tratá de trabajar en azul porque ya sabés. Y si necesitas trabajar sí o sí en el rojo, bueno, también se puede, pero uno tiene que decir, mira, es un sistema no inercial. No vamos a usar la segunda ley de Newton. Vamos a aprender cómo trabajar ahí. Es una cosa que falta aprender. ¿Basta ahí el planteo? Sí, perfecto. ¿Sí? Vamos. Sí. ¿Miraron la práctica 6? ¿Vieron que hay problemas de este tipo? La discusión es... Yo todavía no comenté. Bueno, véanla hoy, apenas cuelguen acá, van a la práctica. Abran la práctica 6 para ver qué tipo de problemas hay. Y se van a encontrar con esto, yo no estoy de gusto, estoy viendo lo que va a la práctica 6. Hay algo que se mueve y dice, y lo miro desde acá y lo miro desde allá. Dice, alguien está parado en una plataforma, alguien está parado en el piso, alguien está parado en un avión, alguien está parado en un trencito. Y bueno. ¿Mm? Bien. Y Jorge dice muy honestamente que miró la práctica 6 y que no entiende ni el primero de los ejercicios. Vamos a ver si hoy lo logramos. Vamos a ver si hoy lo logramos. Quizá lo sorprendió al leer de qué me están hablando, dice. Bueno, te están hablando de esto, de cómo se describe un movimiento si lo miro desde un lugar o lo miro desde otro. El tema podría llamarse velocidad relativa, se suele decir. A mí me gusta más decir descripción relativa del movimiento desde un sistema o desde otro. Y todavía estoy en el primer pizarrón y el repaso de la vez anterior, que obviamente darla todo junto fue un atropello, entonces vamos despacito. Un solo pizarrón para recordar esto, lo capturan ahí en la pantalla y se lo quedan. Mirá, la relación, un sistema de referencia, otro sistema de referencia, un objeto, un dibujito geométrico. En ese dibujito hay una relación entre vectores. Este más este es igual a este. Eso no está difícil. El asunto es cómo los uso. Y me tengo que acostumbrar a que lo que se dibuja desde acá es lo que ve y lo que calculo para el observador que está acá. Lo que se ve desde acá en rojo es lo que se ve y lo que calcula y lo que dice y lo que le parece al observador que está parado acá. Y la relación entre lo que está en azul y lo que está en rojo, y bueno, son estas cuentas. Entre posiciones, velocidades y aceleraciones. Que dependen del tiempo, todo depende del tiempo, pero si quieren, bórrenlo para facilitar la vista. Ustedes se acuerdan que depende del tiempo, como depende del tiempo lo podemos derivar respecto al tiempo, pero las relaciones son esos vectores y como copias. Cuando derivo digo lo mismo para las velocidades, o sea, lo dibujo para las posiciones. Cuando derivo una vez digo casi lo mismo para las velocidades. Y cuando derivo otra vez digo casi lo mismo para las aceleraciones. O sea, no se complicó, si me dejan decir. Entonces, abro el problema 1. Ya que comentó Jorge que no se entendió ni el primero. ¿Qué dice el problema 1? A ver. ¿Por qué no me contesta esta máquina? Se me trabó la ventanita que estaba abriendo. Bueno. Nada, no puedo ver el problema 1. ¿Estamos en contacto? ¿Se ve la grabación? Porque se me trabó una ventana, pero espero que se ande todo lo demás. ¿Sí? Sí, bueno, nada, entonces no leo el problema 1. Pero debe decir algo así. Un lugar donde pararse, otro lugar donde pararse, un objeto que se mueve y hablemos y comparemos lo que ve uno y lo que ve el otro. Entonces, ¿cómo es lo de trabajar la dinámica en sistemas no inerciales? Y voy a tratar de no borrar más que este pizarrón. Me peleo con esta ventanita. Me hizo trampa mi máquina. ¿Cómo es lo de trabajar la dinámica, o sea, la relación entre fuerzas y aceleraciones, cuando estoy en un sistema no inercial? Borro un poquito acá, porque ustedes saben que en el sistema inercial pasa esto. Lo voy a poner allá para hacerme lugar. En el sistema inercial, en azul, pasa la segunda ley de Newton. O sea, le hago caso. Funciona. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración.
y estoy escribiendo A sub I para aceleración en azul. Aceleración vista del sistema inercial. Si uno ve acá que la aceleración en rojo es distinta que en azul, dice, bueno, puedo relacionarlas, puedo poner una en función de la otra. Entonces, ¿qué va a pasar en el sistema rojo? En el sistema rojo, el S', uno puede escribir que la suma de fuerzas, que la sigo poniendo en azul porque las fuerzas son fuerzas, no voy a cambiar nada de eso. Suma de fuerzas, ¿a qué es igual? Y bueno, como el rojo no puede decir nada porque no va a las leyes de Newton, el rojo le pregunta al azul. Y el azul le dice, mirá, pone masa por aceleración, pero la aceleración que veo en azul. Entonces ponemos masa por, y en lugar de aceleración en azul, la despejamos. Como A' más aceleración relativa. En lugar de ahí, que tiene que venir acá, le voy a poner una flechita de que la aceleración tiene que venir acá, pero lo que pongo es la forma A' más aceleración relativa. En negro. Entonces, el que está en el sistema rojo y ve una especie de ley de Newton, pero corregida, adaptada. Lo que les quiero decir es, el que está en el sistema rojo necesita hacer la práctica dinámica, necesita hacerla para probar el parcial, necesita hacerla para salvar su vida. Y bueno, algo va a hacer. Va a copiarse del que trabaja mejor. El que está en rojo se copia del sistema inercial. Y donde tenía que poner aceleración inercial, y pone lo que él ve. Pero arma la aceleración inercial. O sea, arma a sub I como A' más A. Y entonces dice, ahora mira lo que le quedó escrito. Dice, ¿qué veo yo? Que la suma de fuerzas, y no es igual a masa por aceleración que yo veo, dice el rojo. Es la masa por aceleración que yo veo, más algo más. Entonces, vamos a ponerlo distribuido esto. En lugar de dejar el paréntesis, esto lo borro porque estoy haciendo lo mismo que traté de anticiparles, y el tipo en rojo va a decir, a mí me quedó masa por aceleración roja, o sea, masa por la aceleración que yo veo, dice el que está en el sistema S', más otra cosa, más la masa del cuerpo, el que estoy estudiando, por la aceleración relativa de los sistemas. O sea, la masa por la aceleración que él ve y una corrección. Y entonces pueden hacer el problema tal cual, o sea, si ustedes están parados arriba del sistema rojo, que sería, por ejemplo, si esto es en tierra, esto es un tren que está acelerando para este lado. Cada vez justo arranca y va bien acelerando. ¿Y qué vamos a ver? Aceleración distinta de cero. Y vamos a ver que la suma de fuerzas sobre un objeto que yo estoy mirando, y no es igual a la masa por la aceleración que yo estoy mirando. Es eso más algo más una corrección. Entonces, esto está bárbaro, porque lo único que hicimos fue copiarnos del que trabaja bien. Nos copiamos del sistema inercial. Y como está bárbaro, todavía lo puedo manejar un poquito más y decir, bueno, este M por A, que quedó sumando a este lado, lo voy a pasar restando para el otro lado. No hay problema. Entonces, ¿qué queda? Y lo voy a poner encima, para que no quede chiquitito. Me queda que paso restando masa por aceleración relativa, lo pasé restando, lo borro, y en el sistema S' se puede decir que se ve esto. Es lo mismo que recién, pasé restando nada más. ¿Qué se puede decir? Mira, si el que está en el sistema rojo, el que está arriba de un tren que está acelerado, piensa como cuando hacía la práctica, o sea, supongamos que son ustedes mismos que un día estaban tranquilos en su casa haciendo la cosa bien como enseñó Newton, y otro día están arriba de un tren. Y ustedes, donde dice masa por aceleración, piensan en masa por aceleración que están acostumbrados. Y si están arriba del tren acelerado, resulta que la masa por la aceleración que ustedes ven se relaciona con las fuerzas y con esto. O sea, este término se mezcla con las fuerzas. Está ahí separado, pero se combina, quedó ahí restando. Entonces, hay quien dice que, bueno, en lugar de poner la resta, vamos a poner una suma de algo con signo menos.
Si uno está arriba del tren acelerado y observa la aceleración de un objeto, o sea, una bolita que está en el piso delante mío, y cuando el tren acelera, digo, se me viene encima, ¿no? Porque el tren acelera y las cosas parece que se van para atrás. Parece que se van para atrás. Parece lo que uno ve ahí arriba. Bueno, cuando uno está en un sistema no inercial, la aceleración que observa parece que se debiera a las fuerzas, verdadera fuerza, quien empuja, y un término más que se lo suele llamar fuerza no inercial, ficticia. Esto no es una fuerza, pero si lo escribo así, está del lado de las fuerzas en la suma, y uno dice, bueno, yo lo veo y qué sé yo, cuando calculo masa por aceleración, veo las fuerzas y veo otra cosa, y me parece que es una fuerza. Me parece, no es una fuerza, porque las fuerzas son interacciones entre objetos, y esto no es alguien que está empujando, es algo que corrige a la suma. Entonces, ficticia, aparente, es como si hubiera una fuerza que es menos la masa del cuerpo por la aceleración relativa puesta al revés, con signo menos. Entonces, si yo estoy arriba del tren y el tren y tengo delante mío un objeto apoyado en el piso, como este borrador, y supóngase que no hay roce. Cuando el tren acelera, ¿qué va a pasar? Y bueno, yo estoy agarrado al tren en el asiento y me voy como encima del objeto, ¿sí? El tren acelera y si no hay roce, no es capaz de arrastrarlo. Entonces soy yo el que acelero junto con el tren y me voy encima del objeto. ¿Qué me parece? Y me parece que el objeto se me viene encima a mí. Me parece. ¿Y cómo entiendo que el objeto se me viene encima a mí? Porque aparte de fuerzas horizontales que no hay porque no hay roce, está esta cosa. La aceleración del sistema donde yo estoy subido me parece como si fuera una fuerza trayendo las cosas hacia mí. Entonces, escribir estas cosas así no es necesario, uno puede dejarlo de aquel lado, pero si lo escribe así, piensa que además de las fuerzas, parece que hubiera otras cosas que empujan. Y se las suele llamar fuerzas ficticias, ¿sí? Entonces, para hacer un problema de estos, recomendaciones. Y traten de usar el sistema azul, porque es el que sabían trabajar. Y si la pregunta les dice, sí o sí, contestame qué ves desde el sistema rojo. Y bueno, del sistema rojo ves como si hubiera una fuerza extra, que no es fuerza, pero parece que hubiera una fuerza extra. Comentario, el mensaje ahí. ¿Se les hizo lío? Lo único que hice fue reemplazar la aceleración azul y pasarla restando. Así que ustedes lo pueden hacer todo el día, todo el fin de semana, y quedarse pensando qué significa. Lo demás que charlé es charla, es cómo se interpreta, cómo parece. Pero las cuentas están acá. ¿Cómo va eso? No pude abrir la práctica todavía. Qué macana. Profe, Sí. una pregunta. Sí, parece que responde. La fuerza ficticia no tendría una reacción en sí. No. Buen comentario. No tiene reacción. No tiene quien la haga. No es una fuerza. Porque se llamó fuerza la interacción entre dos objetos. Entonces uno empuja a uno y el otro empuja al otro y hablamos de parte de acción y reacción como corresponde. Pero esto que parece una fuerza no es una fuerza. Es como si alguien se sintiera empujado y nadie hace la fuerza. Entonces no hay reacción. Si no hay ni a quién cargarle la reacción. ¿Sí? Buena pregunta. No tienen reacción porque no son fuerzas. El nombre es fuerza ficticia. La coordenada nuestra dice, ¿y qué tal si no hablamos de fuerza ficticia? Directamente lo que tenemos es un término que pasó restando. Y es así. Pasa que van a ver los distintos libros y si hablan de fuerza ficticia yo no les quiero engañar. O sea, no les quiero que le falte eso. Entonces, pude abrir la práctica, por suerte. El primer problema hablaba de una persona, sospechoso, que corre sobre una cinta transportadora que se mueve respecto del piso. ¿Cómo es en el problema 1? O sea, ¿están mirando? La situación. El piso sería el sistema azul. El rojo es la cinta transportadora que se mueve respecto del piso. Si me paran esa transportadora, me lleva. Y aparte, el objeto negro es la persona que se mueve respecto a esta transportadora. Entonces la pregunta es, ¿qué se ve desde el piso y qué se ve si te paras en la transportadora de esta persona que corre?
El juego del enunciado es de poner una persona en lugar de un objeto. Y cuando uno pone una persona te engañaron a ver si es el observador o si es el objeto que describís. En el problema 1, el sospechoso es el objeto que describís. Los sistemas de referencia son el piso y la cinta. Y bueno, y está armado con dos partes, uno que va para allá, otro que va para acá, pero la hacen por separado. Y yo coincido en que no es el más sencillito. El 2 es más sencillo para empezar. Si empiezan con el 2 es más sencillo. Y el 3 también es tipo el 2, pero con velocidades. Bueno, el 2 es todo en el eje X. El 3 es parte en X y parte en Y. Entonces, se acuerdan que son vectores. Y así siguiendo. Esto que les cuento de sistemas no inerciales aparece recién en el problema. Déjenme ver bien. 8. Recién el problema 8. O sea, los problemas del 1 al 7 hablan solo de velocidades y de traducir velocidades. Este problema de las aceleraciones y las fuerzas ficticias aparece recién en el problema 8. Así que desde del 1 al 7 lo pueden hacer sin esto. Y el 8 trabaja con estas cosas. ¿Sí? Si esa fuerza se llama fuerza de D'Alembert, que yo sepa no. Nunca escuché el nombre de D'Alembert para esto, no lo he leído. Y lo importante es que no son fuerzas. Si lo llaman fuerzas ficticias o fuerza de tal tipo, que esté la palabra ficticia o que esté la palabra aparente. Pero no es una fuerza más como la gravedad, como el roce o como las verdaderas. No es una fuerza. ¿Sí? Bien. El nombre de D'Alembert la verdad no lo había visto. Bueno, entonces, en el problema 8, recién habla de un sistema de referencia A que está fijo en algún lugar de la calle. La calle es el piso, es el sistema azul. El sistema A es en el problema 8 el sistema A es el inercial. A lo largo de la calle, en sentido positivo, o sea, ustedes hacen el dibujo y ponen un eje X y va para, por ejemplo, para la derecha, se mueve otro sistema de referencia B con velocidad constante alejándose de A. Perdón, si el sistema de referencia B va con velocidad constante quiere decir aceleración cero. Así que el sistema de referencia B todavía es inercial. No sé si insistí suficiente, me puse cuando A es distinto de cero. Pero la vez pasada sí, seguro les conté, y lo dijimos antes. Si la velocidad de este sistema rojo respecto del azul fuera constante, la aceleración sería cero. Y si la aceleración es cero, la relativa, entonces este sistema también es inercial. Porque si la aceleración relativa es cero, los dos ven la misma aceleración. En rojo o en azul ven la misma. Entonces los dos pueden usar la segunda ley de Newton. Eso es re importante. Si tenés un sistema inercial y tenés otro que se mueve con velocidad constante, estas cuentas están diciendo que A mayúscula es cero. Están diciendo que los dos sistemas, los dos observadores, miran la partícula negra y los dos le deben la misma aceleración. Entonces los dos pueden decir suma de fuerza igual a masa por aceleración. Van a estar de acuerdo porque ven la misma aceleración. El problema 8 entonces. El coche B se va con velocidad constante, resulta que también es inercial. También se puede usar segunda ley de Newton, ni hablar de lo de fuerza ficticia. Y después habla de otro coche. Bueno, habla de aceleración de un cuerpo, que es otro coche, que se mueve respecto a la calle. Entonces, el problema 8, perdón, todavía no se mete con esta parte de no inerciales. Recién el 9. O sea, les dejo más tranquilo. 8 problemas de la práctica. No hay que hablar de sistemas no inerciales, no hay que hablar de fuerzas ficticias. Buena parte de la práctica sale solamente comparando velocidades y posiciones. El 9, ahora sí, paso al siguiente. El 9 es lo que yo les contaba de si estoy en un tren y el tren se acelera. Habla de un trencito en una fábrica que tiene un bloque de hielo, y, o sea que no hay fuerza de roce. Y dice que cuando el trencito arranca, el tren se acelera. Y la persona que está sentada manejando el tren, el maquinista, bueno, ve las cosas desde el sistema acelerado. Recién el 9 sería ver el bloque de hielo desde el piso de la fábrica o desde el trencito acelerado. Y lo que ves desde el trencito es que, bueno, el bloque está atrás del maquinista, dice. Entonces, si vos acelerás, y el bloque como se te queda atrás, se te aleja.
Pero lo que ve alguien en el piso es que vos acelerás y que el bloque se queda donde estaba. Ese juego de ver las cosas desde un sistema lindo, un inercial como corresponde, o un sistema complicado, como con las complicaciones que trae los sistemas acelerados, cuando la aceleración de este respecto del inercial existe, es distinta de cero, esos problemas empiezan recién en la práctica 9 y tenemos 9, 10, bueno, y los que siguen, hasta el 13. Entonces la práctica 6 tiene una buena parte que no habla de esto, y otra parte que sí. Y ya entramos. Bien, entonces, antes del recreo, que estoy cerca de la 1 y hacemos la pausa. Si en un problema, en todo problema de dinámica, necesitamos un sistema inercial. Si no hacemos pie en un sistema inercial, no podemos usar Newton y no sabemos qué hacer. Entonces, en todos los problemas tienen que ubicar un sistema inercial. Que cuando pasa algo raro, yo diría que es como, doy un paso atrás y lo miro desde afuera. Yo me voy a un lugar tranquilo a mirar. El lugar tranquilo es donde yo estoy parado en un sistema inercial. Por ejemplo, en el piso, como hacemos en todas las prácticas anteriores. Entonces necesitamos ubicar un sistema inercial. Y la estrategia de analizar el problema es, mira, si es posible, parate en el sistema azul, parate en el sistema inercial y contá lo que pasa. Si te dicen lo que ve alguien en el otro sistema, y fíjate si lo puedes traducir, porque tenemos fórmula de traducción. Entonces, si me dicen, este es el piso, este es un sistema que va con aceleración de 5 metros sobre el segundo cuadrado a la derecha, y me dicen, mira, el observador arriba de ese sistema beta la aceleración, entre esta y esta yo me calculo la que vería cuando estoy en el piso. O sea, traduzco los datos del problema a cómo los veo desde el sistema inercial. Y ahí trabajo tranquilo. O sea, la estrategia es tratar de no meterte en sistemas no inerciales. Trata de leer los datos del enunciado, traducirlos a cómo se ven desde afuera, y vos haces tu problema desde afuera. Y entonces lo haces como antes. Y todos los problemas del 9 al 13 salen así. Y lo que queremos que aprendan, de lo que queremos que quede claro es dónde hay que pararse para que el problema no se complique. Si me paro desde afuera, desde un sistema inercial, yo puedo describir lo que veo, igual que en la práctica 4, igual que en la práctica 5. Ahora, si me insisten y me dicen, no, pará, yo quiero ver qué pasa si me subo al otro sistema. Y el otro sistema observo. Y bueno, me voy al mundo que se escribe en rojo. ¿Y qué tengo que hacer cuando estoy ahí? Y decir, bueno, si mi sistema no es inercial, porque está acelerado respecto del inercial, no uses ley de Newton. Frena la máquina y decir, ¿qué hago? Y lo que hago es, me copio del que está allá afuera, y donde sé que tengo que poner la aceleración en azul, y bueno, puedo ponerla en términos de mis variables. Lo único que hicimos acá fue poner la aceleración del sistema inercial que dice Newton en términos de mis variables porque vivo en el mundo rojo. Y eso, bueno, eso es un rompecabezas de alguna manera, y es el que trae las cosas raras. Hablar de fuerzas no inerciales, hablar de aceleraciones que se corrigen, todo eso pasa si vas a trabajar arriba del sistema no inercial, del sistema complicado. Entonces siempre estos problemas se pueden mirar desde afuera sin complicarse la vida. Si los quiero mirar desde adentro del sistema rojo, desde adentro del sistema acelerado, voy a ver cosas distintas. Y esa diferencia es lo que tratan de guiar las preguntas. Bien, hacemos la pausa.